comprende del Salmo 73 hasta el Salmo 89. Este Salmo 81 es conocido como el lamento, y es un lamento de el escritor Asaf. Se dice que este salmo era para utilizarse en las diferentes fiestas que tenía Israel. No es fácil decir cuál fiesta, no es fácil identificar qué fiesta, pero si hoy en día estuviera celebrándose la fiesta, ejemplo de los tabernáculos, se entonaría este salmo, se entonaría el Salmo 81. Es indudable que el salmo muestra la forma, la característica o el carácter que debían tener las personas que iban a la adoración. Este salmo se entona o se entonaba o se utilizaba para entonarse en el templo. Y estando allí en el templo, indudablemente se debe hacer con una serie de características. En ese aspecto no ha cambiado. Y poco a poco, permita el Señor, vayamos llegando a ese punto. Este salmo no solamente es un cántico, sino es un salmo que contiene gran profecía. Es un salmo que se levanta para la adoración y para la denuncia pública. Es un salmo que nos debe esta mañana invitar a reflexionar. Si nosotros llevamos a cabo la adoración de Dios con los elementos que Él demanda y con el carácter que Él lo demanda. A partir del tiempo de la cena y a partir de los signos y de los cánticos se nos ha venido exhortando a hacerlo con gozo, con adoración, con alabanza. Pensemos en esto. Si como la reina Esther estuviéramos delante del Señor y nuestra actitud fuera una actitud de tristeza, de melancolía o de angustia, ¿eso sería bien recibido por el Rey soberano? Piensen en aquel copero del rey, ¿lo recuerdan? Nehemías. A Nehemías no se le permitía estar enfrente del rey con una cara pálida. Él tenía que estar siempre rozagante y él tenía que estar siempre alegre. Cuando él demuda su rostro, el rey le pregunta qué le ocurre. Nehemías, sí, Nehemías le presenta lo que está ocurriendo con su nación, es decir, que Nehemías está reflejando en su rostro su angustia. Y asimismo el rey, por la gracia del Señor, le concede ir a restaurar los muros. Entonces, este salmo se divide en dos partes muy sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas. La primera parte es adoración y la segunda parte es un anuncio profético. Y es un anuncio profético de destrucción. El salmo se puede caracterizar, se puede comparar y usted puede hacer el ejercicio de tomar el Salmo 50 y el Salmo 95 y ver que son muy similares. Son muy parecidos estos dos salmos. ¿Cuál es el contexto de la escritura de este salmo, el Salmo 81? De lo que se muestra, de lo que se indica es que es un salmo que principalmente se entonaba en el reino del norte. ¿Por qué en el reino del norte? ¿Por qué es característico este salmo para el reino de Israel, el reino del norte? Porque se utiliza versículo 1, versículo 4, palabras como Jacob, como Israel o como José. Estas palabras que tienen que ver con el mismo Israel y la tierra prometida siempre se asociaba con todo lo que era Israel. Sabemos que Israel se dividió en dos después de Salomón, y el reino del norte se llamó Israel y el del sur Judá. Entonces, lo que se muestra es que este salmo pudo haber sido escrito en el año 740, época aproximada con Oseas, época en donde había un culto profético bien establecido, un culto de alabanza y un culto de adoración. Este salmo, el 81, se presenta después de el asedio, el cautiverio y la toma de Judá, Salmo 79. Después del cautiverio, del asedio y de la toma de Israel, Salmo 80.
Aquí se está denunciando, es la segunda parte en este salmo, se está denunciando cómo el Señor lleva a cabo sus juicios. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 28 que nos compartía el hermano en el tiempo de la cena? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Qué fue lo que se nos leyó? Maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, el Señor da una serie de bendiciones, pero al mismo tiempo dice, mire, si ustedes, vamos a Deuteronomio 28, porque veo que hay algunos que no estuvieron en la cena. Específicamente un versículo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 22, ahí con el permiso del hermano voy a tomar este versículo, él lo citó. Gracias al Señor que la palabra de Dios es para todos y por todos. Deuteronomio 28, 22. El conjunto de maldiciones, Dios lo establece bajo, en primera instancia, escuchen muy bien, bajo misericordia. Primero el Señor es misericordia, es un Señor que enseña, es un Señor de piedad, es el Señor bendito. Pero una vez ha dado sus estatutos y decretos, el Señor establece también juicios. Miren una de esas características de los juicios, Deuteronomio 28, 22. Jehová te herirá de tisis. Esto es en el caso en donde no se escuchen los mandamientos, en donde no se escucha el Señor, en donde no se le obedezca su ley. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta qué, hasta que perezcas. Salmo 79, Asiria persigue al reino del norte y lo destruye, se lo lleva cautivo. Salmo 80 también es el cumplimiento porque Judá, Jerusalén es perseguida y llevada cautiva también. Por la gracia de Dios se conservó un remanente. Pero este salmo, el Salmo 81, muestra cómo Dios, voy a utilizar esta palabra aunque Dios no lo dice, Dios dice, se los dije. Si hay un juicio, mis hermanos amados, no es un juicio repentino, no es un juicio que salió de la nada, no es un juicio que Dios se inventó en ese momento, sino que Dios a través de tiempos, de hombres, de ocasiones, de circunstancias, Dios está hablando, hablando y hablando constantemente para decirnos a nosotros, miren, les advierto, pero si nosotros no escuchamos y si nosotros no entendemos, cuando venga el juicio, Dios nos va a decir, ¿se los dije o no se los dije? Sí. Ese es el contexto. Cuando usted mira el Salmo 82, y pueden leerlo esta semana, el Salmo nos está indicando al mismo tiempo que indudablemente los juicios de Dios son injustos. No, el Salmo 82 dice que los juicios de Dios son rectos, son justos, son verdaderos, y que cuando Él los aplica es porque merecidamente el pueblo, su pueblo, ha pedido por ese juicio, ha hecho las obras que no corresponden. Así es que el Salmo 81 muestra el cumplimiento del juicio de Dios. Yo tenía un versículo y se los voy a leer, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, mis hermanos amados, dice 5:29 de Deuteronomio, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? El contexto de este salmo es el culto en el templo. Ahora, este culto que usted ve aquí y le falta, ¿nosotros debemos llevarlo a cabo, sí o no? ¿Qué le falta? ¿Qué creen que le haga falta? De pronto usted ha pensado una nueva palabra. Preparación, bueno, vámonos con preparación. El entendimiento o la iluminación la da el Espíritu Santo, dependemos de Él. Es decir, algunos entienden mejor que otros. Yo no entiendo mucho, hay ocasiones en donde no entiendo, pero el entendimiento lo da el Espíritu Santo, que se llama iluminación. ¿Qué opinan de lectura bíblica? Porque aquí estamos expuestos a la palabra. Pero usted hoy leyó la Biblia.
Sí, no lo acabamos de leer, leímos el Salmo 81. Así de temerosos los tengo. Lectura. ¿Qué más? Sí, ya había una parte por aquí. Temor también ya había. Aquí está. Metamos aquí temor. Aunque temor tiene que ver con reverencia para mí también, ¿cierto? Que venimos en reverencia delante del Señor. ¿Qué opina misericordia? Refiriéndome a las obras de misericordia que hoy se deben hacer. ¿Será parte de la adoración? Obras de misericordia. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Miren, esto que está aquí tiene sustento bíblico, tiene peso bíblico para que usted y yo llevemos a cabo hoy en el día del Señor. Esto es de una manera colectiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es de una manera colectiva, como iglesia. Significa que nuestra adoración solamente la hacemos el domingo, el primer día de la semana. Todos los días. ¿Cómo lo hacemos todos los días? Oración, el devocional. Esta semana haciendo devocionales fue bien grato cuando le correspondió a Pablo, me dijo que nos hablaba acerca de que la gracia de Dios es necesaria para todos los días para el creyente y cómo la gracia de Dios la requerimos todos los días. Ahora yo les pregunto a mis hermanos, ¿somos deudores de la gracia? ¿No? ¿Somos deudores de la gracia? ¿Adeudamos algo a la gracia? Sí, todos los días. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Si somos deudores de la gracia es la gracia salvífica, la gracia que nos rescató, que nos redimió a través de Cristo Jesús, de tal manera que, ¿por qué venimos nosotros a adorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión que nos lleva a venir a adorar? Gratitud, gracia. Hermanos, por gracia como iglesia venimos a llevar a cabo todas estas características propias cúlticas, pero individualmente también. Si lo entienden, hay alguien que no lo entienda, tranquilos, pueden levantar la mano y nos ayudarán a explicar. Pero lo que estoy diciendo es que, miren, se nos mostró Gálatas a partir de la ley y muchos de nosotros buscamos cómo justificarnos delante de Dios por medio de la ley. El Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo en nuestras almas, se nos quitó el velo, ahora somos nuevas criaturas y siendo nuevas criaturas vemos que no hicimos absolutamente nada. Lo único que aportamos para nuestra salvación fueron pecados. Y que es el Señor quien nos llama, quien nos salva, quien nos redime, quien nos perdona. Entonces, Él por su propia gracia, por su propia misericordia nos salvó. Si usted por gracia y por misericordia ha sido salvo, se supone que por gracia debe venir a adorar. ¿Todos han entendido, les pregunto, que nuestros cánticos, nuestros himnos son parte de la adoración? ¿Cómo los entonan? Con gusto, con estruendo. A veces me toca decirle a el del sonido, hermano, bájale porque están cantando muy duro. ¿Cómo venimos a la cena? Cargados y necesitados porque hemos pecado. Bueno, al menos me pasa a mí, me toca hablar en un aspecto personal. Pero ¿acaso no nos reunimos nuevamente para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras almas? ¿Cómo nos reunimos en este tiempo para venir a servir los unos a los otros? ¿Y qué podemos decir de servicio? ¿Les gustó el cafecito de hoy? ¿Encontraron el lugar limpio? ¿Encontraron la palabra preparada? Eso es servicio común los unos a los otros. De tal manera que si bajo esta perspectiva usted viene a la adoración
con gozo, con alabanza, con gratitud. Si usted viene a la adoración de nuestro glorioso Rey soberano, implica que usted viene con estas características y aplicar estas características acá. Asumo entonces que no está mirando el reloj. Asumo entonces que vino. Asumo entonces que trajo su Biblia, sea electrónica, sea física, no importa. Pero lo que nos está diciendo el autor es que, miren, Dios llamó a Israel y lo convocó para una adoración. Moisés le pregunta al Señor antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando ellos me pregunten que de parte de quién voy, y el Señor le revela su nombre, yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Dile a Faraón, deja ir a mi hijo, ¿a qué? ¿A que se vaya el domingo al parque? ¿A que se vaya a la recreación el día domingo? Deja ir a mi hijo ¿a qué? A que me adore en el desierto, ¿lo recuerdan? Éxodo capítulo 3, capítulo 4. De tal manera que el Señor nos sacó, nos redimió, nos hizo nuevas criaturas para que en su día nos reunamos como cuerpo y le adoremos. Con estas actitudes. Ahora, lo que el salmista está escribiendo aquí es que el pueblo de Israel llevaba a cabo muchas actividades que ellos decían era de adoración, pero que indudablemente no eran de una manera sincera, no provenían del corazón, no eran de un corazón redimido y salvado como el suyo. El propósito, la idea que está mostrando el autor es que en los que estaban adorando no había sinceridad. Usted puede ir al libro de Reyes, puede ir al libro de Crónicas, puede encontrarse con todos esos acontecimientos cuando ya el templo estaba construido, aún el mismo tabernáculo, y ver cómo los hombres no adoraban a Dios. Es más, había, por decir y mencionar uno solo, un ídolo, Acera. Ese ídolo Acera era un árbol grande y debajo de esos árboles frondosos iban a quemar saumerios o inciensos los hombres. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, Pablo está refiriendo a la iglesia de Corinto ese culto, entre comillas, ese culto de prostitución sagrada. Mis hermanos, esta mañana el Salmo nos va a llamar a que usted y yo evaluemos nuestros corazones, a que usted y yo salgamos de esa idea que tenemos como la idea que tenía la samaritana de Juan capítulo 4. ¿Qué decía la samaritana? Es aquí en Samaria donde se debe adorar. Ustedes dicen, le dice al Señor, que es allá en Jerusalén. Y el Señor, ¿cómo le responde? Mire, no es aquí en Samaria, no es allá en Jerusalén, sino que verdaderos adoradores busca el Señor. ¿Cuáles son esos verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Pregúntese usted esta mañana, ¿usted adora al Señor en espíritu y en verdad? Miremos esta distribución. Observemos allí cómo el salmista da en la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 5, el salmista está dando mandatos, está dando ordenanzas, el salmista está dando una serie de requerimientos para que usted y para que yo adoremos. El salmista está diciendo, canten, estoy en el versículo 1, cantad. Estoy en el versículo 1, aclamad. En el versículo 2, entonen canciones. En el versículo 2, tañan los panderos. En el versículo 3, toquen trompetas. Esto es algo que usted y yo debemos hacer. ¿La Santa Cena es invento de hombres o es nuestro? Es nuestro de la iglesia. ¿Faltó algo ahí? Ahí está la Santa Cena. Bautismo. ¿Cierto?
Es decir, el día del Señor, así lo entendimos, también debe incluirse bautismos. A propósito, no se les olvide que aquí está el bautisterio esperando a aquellos que están aún ahí pendientes. Pero observemos que del versículo 1 hasta el versículo 5 hay un llamamiento, hay una invitación a la adoración y hay una invitación a una celebración gozosa. ¿Usted está gozoso hoy? Ni siquiera nuestro técnico de sonido lo ve. ¿Está gozoso? Amén. Versículo 1. Aclamen, entonen alabanzas. ¿Cómo? Con gozo y alabanzas. ¿Sí notan? Con gozo, alegres. ¿Sabe qué dice ahí literalmente? Lancen gritos. ¿Yo lanzar un grito de adoración al Señor? ¿Yo lanzar un amén? Eso es fuera de contexto. ¿Qué dirán de mí? Cuando el salmista está llamando al pueblo, le está diciendo, aclamen y háganlo lanzando gritos. ¿A quién? A Dios. A Elohim. Eso fue lo que hizo David cuando traía el arca. La recuperaron de los filisteos, a todos les salieron chichones y toda la cosa. Y David, ¿cómo venía? Amargado y aburrido porque traía el arca en donde estaba la presencia del Señor. ¿Cómo venía? ¿Cómo vino usted hoy a adorar al Señor? Está diciendo que debemos nosotros aclamar esa palabra al Dios de Jacob. Aclamar tiene que ser vitorear, alabar con gritos de alegría, con regocijo, con júbilo. Entonen canciones. ¿Cuál es el himno que más le gusta a usted? ¿Cuál? ¿Cuál no alcancé a escuchar? Gracias, Dan. ¿Cuál es el himno que más le gusta a usted? Canten con alegría. Castillo Fuerte. A eso se refiere el salmista. Canten himnos que evoquen o que nos hagan recordar nuestra salvación, nuestra redención. No las canciones de la Reina del Flow. Ah, sí la veían, ¿no? Debemos tocar, debemos batir el pandero, el tamboril, el adufe. Está diciendo en el versículo 2, no me he ido de ahí. Saquen y entonen el arpa deliciosa, el arpa que saca melodías dulces, el arpa que deleita. Es un instrumento, se llama el laúd, es un instrumento con mango largo y estrecho, similar a una guitarra. Utilicen salterio o cítara. ¿Sí notan? Como Asaf dice, todo, absolutamente todo, que haga que las naciones de afuera noten que estamos absolutamente contentos y gozosos, úsenlo para enaltecer al Señor. Versículo 3. Toquen el cuerno del carnero. Aquí esta palabra trompeta no es la que nosotros conocemos como la trompeta de un material metálico, sino que aquí es el sofar o el chofar, que era el cuerno largo de carnero, hermoso, que suena delicioso. Ese todavía ustedes pueden ver ahí en YouTube que hay un cuerno largo y que suena. ¿Cuándo hay que tocar esto? ¿Cuándo hay que utilizar estos instrumentos? ¿Cuándo hay que utilizar estos instrumentos con gozo? En la nueva luna, en el novilunio, en la luna llena, en el nuevo mes. Aquí es donde está la gran inquietud, porque se habla de un día señalado. Estoy en el versículo 3, en el día de nuestra fiesta. ¿Vinieron hoy a una fiesta? Cuando nos enseñaban la parábola que venimos viendo con Mateo, de aquel hombre que hizo las bodas para su hijo, encontró a uno que no estaba con las ropas adecuadas, ¿lo recuerdan? ¿Qué hicieron con ese? ¿Será que el Señor, recuerden que el Señor todo lo sabe, todo lo ve,
Cada vez que pienso en eso me avergüenzo más. Recuerden que el Señor conoce nuestro corazón. Y hoy estamos de fiesta, ¿sí? Como hoy estamos de fiesta, entonces el Señor nos invita a sus fiestas. Y Él se pone allí en la puerta. Y Él mira nuestro corazón. Creo que entrarían 2 o 3, el resto nos quedaríamos afuera. Porque no tienen el carácter, porque no tenemos el carácter para venir a esta fiesta. Es un carácter gozoso, alegre, que se deleita en que Cristo nos salvó, nos redimió, nos hizo nuevas criaturas, nos sacó del infierno, que era justo que estuviéramos allí, y por su gracia nos salvó. Está diciendo que esta fiesta es una fiesta solemne en el cual para nosotros se debe hacer grande alboroto y bullicio. Hay una exhortación, sea el día de las trompetas, el día de la Pascua, sea el día solemne, el día de los tabernáculos, de la luna nueva, de la luna llena, sea cual sea la fiesta, ellos tenían que hacerlo con estas características de gozo. Para nosotros hoy es nuestra santa fiesta, nuestra dulce convocación, y debemos venir alegres. Noten algunos aspectos que nos alegran. Cuando ese hijo que está estudiando, esa hija que está estudiando, se ha esforzado mucho y le entregan ahorita en noviembre, espero a todos, le entregan un reconocimiento en donde dice, mire, por su esfuerzo no solamente ha pasado muy bien el año académico, sino que hay un reconocimiento. ¿Cómo es la cara de ese joven, de esa chica? Alegre. Llegó el 24 de diciembre y a usted le llegan con esa chaqueta de cuero que siempre ha querido de su regalo. ¿Cómo se pone usted? Alegre. Usted llega a su casa y abre la puerta y observa a su perro. ¿Cómo está su perro? Alegre, contento, dichoso. ¿Saben? Creo que para ustedes les produce más felicidad su perro o su gato que Dios. Porque ustedes se alegran más cuando abrazan a ese gato, cuando abrazan a ese perro, cuando ese perro les late y está ahí. Pero cuando vienen a esta fiesta solemne, vienen amargados, vienen con la cara larga y vienen a decir, vamos a llevarle la ofrenda al pastor para que se la gaste. Hermanos, ¿traer ofrenda es parte de la adoración? ¿O es una imposición? Espero que todo esto que hayan dicho tenga fundamento en ustedes. Así es que lo dice el versículo 4. Esta fiesta es un estatuto, es ley, es mandamiento. Estoy en el versículo 4. Es decreto para Israel. ¿Ustedes son Israel? Amén. Somos la Israel espiritual. Somos ese remanente que Dios se guardó. Entonces esto es ordenanza, es estatuto, es una norma, es un mandato. ¿Quién lo estableció? ¿Los hombres? El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Del versículo 1 hasta el versículo 4 usted encuentra que las alabanzas de Dios son para Él y Él lo ha establecido como una ordenanza. Ahora, del versículo 5 hasta el versículo 7 nos muestra cuál es la causa, por qué venimos a esa adoración. Y del versículo 8 hasta el versículo 16 nos va a mostrar entonces por qué esa alabanza se da como el resultado de haber sido exhortados. Ya miramos esta primera parte, versículo 1 hasta el versículo 4, en donde la alabanza es una norma de Dios. Ahora, el salmista nos explica del versículo 5 hasta el versículo 7, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros cantemos y entonemos? Porque Dios nos sacó, nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud. Observen allí. 5. Lo ordenó, lo impuso, es ley, como testimonio en José, cuando salió por tierra de Egipto. Mire, si se les olvida, dice el salmista, si se les olvida por qué tienen que adorar a Dios, recuerden de dónde lo sacó Dios. ¿De dónde lo sacó, hermanos amados? De la esclavitud del pecado. Aquí yo lo escribí, de la esclavitud de mi Egipto. ¿Cuál era su Egipto? Mi Egipto, el pecado.
el mundo, la carne, el pecado. Dios nos sacó de allá a través de su Santo Espíritu, nos redimió y ahora, ¿por qué venimos a alabar? Porque nos salvó, porque nos perdonó. Y aquí el salmista, por si de pronto se les olvidó, les trajo a referencia a la nación de Israel que salieron de Egipto, de ser esclavos. Mis hermanos, celebramos la cena, entonamos himnos, escuchamos de la palabra, meditamos en la palabra, leemos, oramos, ofrendamos, tenemos comunión cada uno con el otro como una festividad o como una imposición. Sigamos mirando. Aquí va la segunda parte, la parte extensa, la parte larga, pero estamos viendo las razones por las cuales Dios nos llama a adorar. Sigo allí en el versículo 5. El versículo 5 en la parte B dice, oí un lenguaje, oí un idioma, oí unas palabras que para mí era en lengua desconocida. Aquí no se sabe, a ciencia cierta, los comentaristas dicen, no se sabe si el salmista se estaba refiriendo a que escuchó la voz de los egipcios que no la entendía y ellos salieron, o si escuchó la voz de Dios en el trueno y en el relámpago y no entendía esa voz y le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, no nosotros. Dice allí, oí una voz, un idioma que no entendía. Algunos se van específicamente por la segunda. Anoche algunos sentimos lluvia. ¿Sintieron truenos? ¿Relámpagos? ¿Rayos? Eso ni siquiera es el 1% de lo que vio la nación de Israel cuando fue a la montaña en donde Dios iba a revelar su santa ley. Me inclino más por esta interpretación. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, ellos escucharon un lenguaje, un idioma que no entendieron. ¿Y qué era? Dios hablando a través de los truenos, de los rayos, a través de la oscuridad, a través de ese fuego que consumía esa montaña. A partir del versículo 6 ya no habla el salmista, habla Dios. Es decir, ahora Dios se pone como testigo enfrente de nosotros para esta adoración. Ahora es Dios quien está allí enfrente y desde el versículo 6 hasta el 16, Dios habla ahora en primera persona. Se fue el salmista del escenario y ahora Dios es testigo. Versículo 6, aparté, liberé o quité de su hombro, de debajo de las cargas, quité ese hombro. ¿Qué está diciendo? Que Israel tenía que construir esos grandes edificios, que Israel tenía que trasladar piedras, rocas, ellos mismos tenían que hacer los ladrillos, ¿lo recuerdan? ¿Qué dice? Y usted le pueden preguntar a cualquiera que alce una gran carga, ¿qué entiende alguien cuando se le quita esa carga, esos 25 kilos que pesa un bulto de cemento de su hombro? ¿Qué siente él? Alivio, descanso. Y aquí utiliza muy gráficamente esta idea en el versículo 6. ¿Y quién fue el que lo hizo? Dios mismo. Dios fue el que quitó del hombro esa carga, esa pesada carga. Las manos de los israelitas en Egipto fueron descargadas o liberadas de esos cestos. Esos cestos se conocen como espuertas. Esa palabra espuerta es una palabra que, bueno, simboliza algo que nuestros indígenas lo hicieron y los de Egipto. Los de Egipto cargaban una espuerta o una canasta que era larga, tenía un mango largo, imagínense en un canasto pero más largo, y ese les llegaba aquí hasta la cabeza. Y aquí llevaban todo el peso, los ladrillos, los bloques, las piedras, ellos lo cargaban así. Aquí nuestros indígenas lo hicieron, y si ustedes conocen, la cárcel de máxima seguridad encuentra cómo los indígenas fueron esclavizados por los españoles y los indígenas cargaban en los hombros a los españoles. Ellos iban sentados cómodamente en una silla y ellos
Los indígenas cargaban espuertas o canastos grandes en donde llevaban a esos españoles bien sentados, cómodamente sentados en sus espaldas. Dios dice, les quité esas pesadas cargas. Mis hermanos, ¿cuál es la pesada carga que Dios nos quitó? El pecado. Y si Dios nos quita el pecado, ¿será que tenemos que venir a adorar? Amén. 7. En la calamidad, cuando ellos estaban en aflicción, en angustia, en apuros, cuando ellos se encontraban en lo peor, 400 años después, clamaron al Señor, gritaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los liberó. Les quitó las pesadas cargas. Ahora el versículo 7 nos está diciendo que Dios mismo nos liberó. ¿Cuál es esa pesada carga que llevamos? El pecado. ¿De qué nos liberó el Señor? De la condenación eterna. Él nos quita el pecado, nos libera del pecado. Él nos proporciona ahora vida eterna y rescate. ¿Será que tenemos que venir a adorar? Les estoy dando motivos. Y el salmista a través del Señor mismo nos está dando motivos. Sigo allí en el versículo 7. Te respondí, te contesté en lo secreto. ¿En lo secreto de qué? Del trueno. Allí el Señor, en la promulgación de esa ley en Éxodo capítulo 19, el Señor les respondió. El Señor los probó junto con las aguas de Meriba, esas aguas de la contienda, ¿lo recuerdan? Y el Señor señaló lugares en donde allí el mismo Israel estuvo puesto a prueba. ¿Qué ocurre cuando usted es puesto a prueba? Nos reunimos hoy como familias, como hermanos en Cristo. ¿Y qué ocurre cuando usted es probado? ¿Viene también a la adoración o se pierde? Tenemos una hermana que está lidiando con cáncer. Tenemos una hermana que está en su época de gestación. Tenemos hermanos que vienen con muchísimo trabajo. Tenemos hermanos que tienen poco trabajo. Tenemos hermanos que tienen provisión. Tenemos hermanos que no tienen provisión. El Señor dice que a través de esa respuesta que Él ha dado, a través de esa prueba que Él también nos ha entregado, nos está probando, para saber si adoramos solamente al Señor cuando estamos bien. ¿Qué signo es ese? No, ese es el signo de la serpiente enrollándose en la espada, porque también puede ser el de la salud. Cuando usted está bien de salud o cuando está usted bien económicamente, viene a adorar. Y cuando no, ¿dónde coge? ¿Sí entienden lo que está diciendo el Señor? Mire, yo los probé, les di las aguas de Meriba y en esas aguas ustedes tuvieron contiendas no pequeñas y el Señor está diciendo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias pruebas, dificultades, tribulaciones. Es ocasión también para adorar al Señor. ¿Quién no pelea con la esposa y muere en el intento? ¿Quién no discute? Todos. ¿Quién no tiene pleitos en la empresa, en el trabajo? ¿A quién no le hace falta o necesita algo? Cualquiera que sean las circunstancias, debemos venir a nuestra adoración. Cualquiera que sean las circunstancias en las cuales el Señor nos meta, debemos venir a la adoración. Hay una exhortación directa, versículo 8. Escucha, pueblo mío, te voy a amonestar. Hay una advertencia de parte del Señor. Escucha, pueblo mío. Miren que hay un segundo llamado. Reitero, voy a ser más claro en esto porque aquí el autor está haciendo énfasis. Salmo 81, versículo 8. Oye, pueblo mío, Israel, si me oyeres. Es lo mismo. Está diciendo, amén, amén. Está diciendo, escuchen, por favor, presten atención. Está diciendo el mismo Señor, ojalá me obedezcas, ojalá me escuchares. Ya les dije, el Salmo 81 se muestra después del cautiverio del reino del norte, del cautiverio de la misma Jerusalén.
si ustedes me hubieran escuchado, dice el versículo 8. ¿Qué pasa si nosotros le escuchamos? En el versículo 9 dice el Señor, no habría en ti Dios ajeno. Y reitero, si ustedes van a la historia de Israel como nación, la idolatría siempre estuvo ahí. La idolatría siempre fue ocasión de caer. La idolatría siempre fue una práctica. Pero esto le ocurre solamente a la nación de Israel, a nosotros no. Nosotros no tenemos idolatría, ¿cierto? ¿Qué dicen? Idolatría por el esposo, idolatría por la esposa, idolatría por los hijos, idolatría por la salud, idolatría por lo económico, por los negocios, idolatría por... ¿Sí lo notan? Sigue diciendo el Señor. Ustedes, si me hubieran escuchado, no se hubieran inclinado, estoy en el versículo 9, no se hubieran encorvado, no hubieran adorado, no hubieran rendido culto a Dios extraño. ¿A qué les suena ese versículo 9? Tengo las galletas ahí, no me las he comido. ¿A qué les suena ese versículo 9? ¿Cuál, mi hermano? Se perdió de las galletas. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento fue claro y el Señor dijo que no nos debemos hacer imagen de lo que hay allá en el cielo, aquí en la tierra, ni debajo de la tierra de lo que sea Dios. Y más que eso, no solamente no tenemos que hacernos imagen, sino que no nos tenemos que inclinar ante ello, que no le debemos honrar, que no nos debemos postrar. Todo, absolutamente todo lo contrario hizo Israel. Le voy a dar otra oportunidad. Versículo 10. Yo soy, dice el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, el Señor, tu Dios, que te hice subir, que te saqué, que te rescató de la tierra del país de Egipto. ¿Qué mandamiento es ese? El 1, el primero. Les trajo como testimonio el segundo mandamiento, no lo cumplieron. Lo trajo también como testimonio el primer mandamiento, no lo cumplieron. En vista de que no se cumplió, dice el versículo 11, perdón, termino en el 10. Reitero el 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, yo la llenaré. Eso era lo que quería el Señor, satisfacer las necesidades de su pueblo, todas. Pero en vista de que el pueblo no quiso, el Señor les envía las aguas de Meriba, las aguas de la contienda. Pidieron carne, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí con este maná? Quiero carne. ¿Y les envió carne? Codornices. Y como que se les salían por entre los ojos, por entre la nariz, las vomitaban. ¿Qué ocurrió? El versículo 11. Mi pueblo no oyó mi voz. Mis hermanos, ¿el congregarse es mandamiento de hombres o mandamiento de Dios? No dejemos de congregarnos. Pero el pueblo no oyó su voz. Mis hermanos, el participar de los elementos de la cena, ¿es mandamiento de hombres o de Dios? Entonar alabanzas, es interesante que el Señor, vamos a verlo más adelante en Mateo, otro hermano lo va a exponer, el Señor instituyó en Mateo capítulo 26 la cena del Señor y dice que entonó el salmo y se fueron. Todo esto, toda nuestra adoración es establecida por Dios, pero el pueblo no oye. Cuando nosotros estamos en tribulaciones, en pruebas, no venimos a buscar al Señor. Cuando estamos en angustias, cuando nos ocurre cualquier calamidad, no buscamos del Señor, sino que huimos. En esta mañana quiero pedirles, rogarles que volteemos nuestro rostro hacia adorar al Señor, cualquiera sean nuestras circunstancias. El versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Nuevamente lo está diciendo en 2 veces. Israel no me quiso a mí, no me obedeció, no quiso nada conmigo, sino lo que hizo fue apartarse de mi atención. Entonces, el versículo 12, los abandoné. Dios abandonó a su nación. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando Dios dejó a su nación? Se los llevaron cautivos, los esclavizaron,
los sitiaron. Nos mostraba una figura en el Salmo 80 que Dios permitió aún que los cerdos o las bestias del campo vinieran y acabaran con su propia viña. Ustedes no me adoran, ustedes no se congregan para hacer lo bueno. La característica, la forma como Dios nos llama, no la estamos cumpliendo. No venimos en pos de la cena con un espíritu quebrantado, abatido. No venimos a gozarnos, sino que venimos exactamente a mirar a qué hora se acaba esto para irme. Eso no es lo que manda el Señor. Israel no escuchó el mandato de Dios. Israel no estuvo atento de tal manera que Dios dice, el versículo 12, caminaron en sus propios consejos, siguieron sus caprichos, vivieron conforme a lo que mejor les pareció, estuvieron según sus propias ideas. ¿Saben? Dios nos deja en nuestros caminos. Hay una exclamación en el versículo 13. Y esa exclamación sale del corazón de Dios. Los signos de exclamación que están allí son bien claros y dice el Señor, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Miren, hermanos, lo que le pasó a Israel y lo que le pasó a Judá no fue algo fortuito, fue las consecuencias de abandonar a Dios. Y pensemos, iglesia, ¿usted ha abandonado a Dios? ¿Usted se reúne para lo mejor, para la adoración? Hay muchos hermanos, y en el amor del Señor se los digo, que tienen grandes trabajos, gloria al Señor por eso, pero que el trabajo se volvió ocasión para una excusa. Ahorita estábamos saludando a un hermano que venía aquí, ya hace buen tiempo que no le veía. Estábamos con otro hermano. Hermano, gusto verlo, hace tiempos que no lo veía, mucho trabajo. Entonces yo le decía, ¿será que oramos para que el Señor le quite ese trabajo? Él dijo que no. ¿Qué quiere el Señor? Dígame, que su pueblo se congregue en el día para hacerlo mejor, o que su pueblo inclusive en este día vaya a sus propios deleites y a sus propios placeres. Este salmo es un salmo de ánimo, es un salmo de aliento, es un salmo para motivarnos a cada uno de nosotros y ver nuevamente que lo que le ocurrió a Israel, lo que le ocurrió a Judá, nos puede ocurrir a nosotros como iglesia si descuidamos la adoración. Y ya ustedes dijeron todo lo que contiene la adoración. He hablado con hermanos acerca de la comunión. Es poca, es nula o es ninguna la comunión que se tienen con otros hermanos. Yo se los he dicho, por eso lo puedo decir públicamente. Me he sentado con algunos de ellos, hermanos, ¿qué comunión tiene usted con la iglesia? Porque inmediatamente se termina nuestro tiempo, es como en la escuela, en el colegio, tocan el timbre y salen todos corriendo. ¿Quién es el último que se queda aquí en la iglesia? Charles Adán Varela, porque él es el que está contando la ofrenda y ya acordaron con su esposa traer el almuerzo, pero es más, ¿usted por qué no se queda? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no le pregunta al hermano qué podemos orar el día jueves? ¿Qué podemos participar? ¿Cuál es su tiempo realmente de comunión? Que no seamos como los romanistas, los católicos romanos, que van a su misa, cumplieron con lo que se debe y se van para su casa. A seguir en lo que nos dice el versículo 13, en sus propios deseos. 14. En un momento, dice, si hubieran sido ustedes fieles, si ustedes estuvieran conmigo, en un momento yo habría derribado, humillado, abatido a sus enemigos. ¿Quiénes fueron los que los invadieron? Los enemigos. ¿Quiénes fueron los que arrasaron con la ciudad de los enemigos? Ahora está diciendo aquí el Señor, yo hubiera acabado con sus enemigos si ustedes hubieran estado fieles conmigo. Yo mismo hubiera tomado mi mano y hubiera convertido a sus adversarios en estrado de sus pies. 15. Los que odian a Dios ya se hubieran sometido.
El tiempo de ellos sería para siempre. Esta segunda parte hay que entenderla como la condenación de esos, los enemigos de la iglesia, ya habría sido para siempre. Habla en una forma futura en el versículo 16. Le sustentaría. Si escuchan esas hermosas palabras, mire, si ustedes, nación de Israel, hubieran sido fieles, yo les sustentaría. Yo les daría de lo mejor. Yo, como Dios, les hubiera provisto de lo mejor del trigo. Yo les hubiera dado de la miel de la peña. Es interesante esta figura que utiliza el salmista, porque ustedes han visto alguna piedra que saque miel. Y entonces, dijo Hugo, me maté la cabeza, se le cayó hasta el pelo a Hugo de tanto que estuvo ahí, gloria al Señor, porque nos iluminó esta mañana. Pero ¿saben qué dice ahí? Yo los hubiera sustentado con miel de la peña. Está diciendo que el Señor haría, proveería y entregaría de lo imposible algo posible para su nación. Pero como es una nación infiel, Dios cerró inclusive las fuentes de los cielos. Les voy a decir algo en el temor y en la misericordia del Señor. Porque esto es algo que debe servir para nosotros de lección. No hubo ofrenda para los ancianos esta quincena. ¿Por qué? ¿Porque los hermanos no ofrendan? Sí, los hermanos ofrendan. ¿Por qué? ¿Porque los hermanos no proveen? Sí, los hermanos proveen. ¿Por qué será? ¿Será que el Señor quiere llamar la atención desde los ancianos hacia abajo a toda la congregación para que sea Él quien note en nosotros una adoración genuina, una fe genuina y un congregarnos de una manera genuina para hacer lo bueno? No estoy diciendo esto con ánimo de queja, porque tratamos de, como Pablo, vivir humildemente y vivir en abundancia. Pero sí es una advertencia para la iglesia. Iglesia Bíblica Misionera La Gracia Tunal. Si ustedes son fieles al Señor, el Señor será fiel a nosotros. Vamos para concluir al Salmo 137, para que ustedes vean la perspectiva de lo que ocurre cuando hay hombres que no adoran a Dios como corresponde. Miren lo que dice el Salmo. Y este Salmo es escrito, este Salmo es formado, es inspirado desde el cautiverio, estando en Babilonia. Este Salmo, el Salmo que está aquí, el Salmo 137, lo escribieron allá en Babilonia. Y es un salmo en donde el escritor está escribiendo las burlas que tienen para con Dios. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Por supuesto que quien lo está escribiendo es creyente. Acordándonos de Sión. Ahora sí se acuerdan de Sión, ¿sí lo notan? Estaban en los ríos de Babilonia. Ríos grandes, impetuosos. Estaban allí los hijos de Dios, los israelitas, sentados. ¿Y qué estaban haciendo? Llorando. ¿Por qué? Porque extrañaban a Sión, porque extrañaban el templo, porque extrañaban el lugar de la adoración. Y allí sentados, miren lo que ellos estaban viviendo. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. La dulce arpa que les pidió el Señor que entonaran en el templo, ahora esa dulce arpa no está haciendo nada, está colgada en un árbol, allá en Babilonia. No está llevando dulces melodías. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, canten. A ver, ustedes no que son del pueblo escogido de Dios, canten. Entonen alabanzas. ¿Dónde está el dulce cantor, el dulce escritor de Israel? Queremos escuchar esos salmos, esos cánticos y esas alabanzas. Queremos saber esos cánticos que se cantaban a Sión, la ciudad primorosa. ¿Si notan el tono de burla?
si notan la imposibilidad. Cuando usted va a San José del Guaviare y usted se sienta con los Trujillo, dicen hermanos, qué tiempo hermoso y glorioso, qué tiempo tan especial, porque los hermanos no tienen dónde congregarse, no tienen dónde partir el pan, no tienen dónde exponer en la palabra. Y ustedes y yo lo tenemos y decidimos irnos a estudiar, irnos a trabajar o nos inventamos cualquier excusa para no estar en la iglesia adorando. Pero esperen y verá que les sea quitado y van a estar como los de Babilonia, añorando ir al culto con el Señor. Hay una pregunta, versículo 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Y el desarrollo de lo que viene ahí en adelante se lo dejamos al hermano que le corresponde al Salmo 137. Pero recibamos, hermanos amados, la advertencia. Recibamos la advertencia que viene de parte de Dios a alabar su nombre. Si tú eres hijo de Dios, si eres redimido, si eres exaltado, si eres esa persona que está sentada en lugares celestiales por causa de un nuevo nacimiento, no te inventes excusas para irte del día de adoración. Cumpleaños mi mamá, la felicito. Cumpleaños mi hermana, la felicito. Es que tengo unos bueyes que acabé de comprar y voy a ir a probarlos. Es que tengo una tierra que, hermanos, el día de adoración es un día glorioso, grato, de fiesta. No se pierda la fiesta, porque hay un banquete preparado. Y si usted se va, se pierde ese banquete y es posible que esto que le ocurrió a la nación de Israel le ocurra a usted también. Se le enfríe su corazón y vaya a cautividad del pecado. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, delante de ti, en medio de este salmo, nos presentamos, Señor, como convictos de pecado. Porque no hemos acudido, Señor, a esta reunión como una reunión santa, como una festividad solemne, sino que venimos a ti, Señor, cargados de pesares. Estamos aquí en cuerpo, pero nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestra mente está en otro lugar. Estamos más pendientes, Señor, del reloj, del clima, de lo que ocurre afuera, que nuestro corazón realmente no está aquí adorándote. Trata con misericordia, Señor, te lo pedimos, con bondad a tu iglesia. Estamos, Señor, aprendiendo y nos estamos gozando, Señor, en ti. Y al mismo tiempo, bendito Dios, recordando que hemos sido perdonados por nuestros pecados a través de la obra perfecta de Cristo Jesús, acudimos, Señor, a ti para que no nos tengas en cuenta, Señor, este pecado de falta o desdén en la adoración, sino que nos animes, Señor, a través del salmista, a gozarnos, a alegrarnos, a tener esta comunión, esta festividad, a disfrutar los unos de los otros, a saber, Señor, que podemos ser de edificación y que otros hermanos pueden también edificarnos en este tu día. Pero que no sea solamente este día, sino que sea todos los días donde acudamos en adoración, en alabanzas, en cánticos, en leer tu palabra, en meditar en ella, en orar, en acudir a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Les animo a mis hermanos al Salmo 82, léanlo para el próximo domingo. Hermano Oscar, muchas gracias por la enseñanza del Salmo 81. Hermanos, a continuación vamos a dar los anuncios para esta semana. El martes, el grupo familiar en el Lucero, en la casa de don Hernando Silva. El miércoles, instituto. Jueves, a las 7, jueves de oración. Y el sábado, recuerden hermanos, que el sábado 27 de octubre hay reunión de parejas a las 5 p.m. Mi hermano Edwin tiene un anuncio.